Bien, una vez que ya se tienen los datos y el experimento, lo que se hace es proceder al vaciado de estos datos. Primero tenemos las características de cada uno de los instrumentos, que fue el flexómetro, el multimedidor y el vernier. Posteriormente se llenó la tabla de datos experimentales, se hicieron 5 puntos muestrales para cada una de las diferentes longitudes y después de esto se procedió a investigar que, como en este caso estamos ocupando el aluminio, su resistividad teórica en un rango de 20 a 25 grados Celsius es de 2.82 exponencial a la menos 8 ohms por metro. De ahí pues se determinó la tarea de buscar la ecuación que correlacionara a diferentes temperaturas la resistividad teórica para el aluminio y se encontró la ecuación tal cual se está presentando, donde, bueno, en efecto a los 25 grados Celsius tenemos un margen de corrección de 2.857 exponencial a la menos 8. Entonces, este dato que nos están reportando es correcto y con ello se puede determinar la resistencia teórica. Además, ¿qué necesitamos para la resistencia teórica? Pues una vez que ya tenemos la resistividad, pues conocer la longitud, que es cada una de estas mediciones, solamente que la pasamos a metros, y el área de sección transversal, que como se trata de un cable con forma de cilindro, ocupamos precisamente la ecuación del cilindro, del círculo, para calcular las tapas del cilindro, que es el corte transversal. Aplicando un promedio se sacó la resistencia experimental y posteriormente se determinó la desviación estándar entre estas dos, que es un error de incertidumbre típico. Y de este lado tenemos los cálculos auxiliares que se emplearon para sacar el cociente de la longitud entre el área de sección transversal. Y acá ya tenemos dado la resistencia experimental, el dato de la resistividad que también se puede determinar de esta ecuación. En la resistividad se calculó una diferencia con respecto a su valor teórico y el error obtenido se encuentra en la columna acá presente. Después también se sacó el cálculo del error relativo con respecto a las resistencias teóricas y está también cuantificado como un valor negativo. Bien, una vez terminada esta parte, lo que se hace es llevar también el diámetro del conductor a sacar de forma análoga un diámetro promedio, y del diámetro promedio en metros y en milímetros podemos determinar cuál es la desviación estándar de cada una de las mediciones que se hacen, cada una de ellas por 5 veces. Entonces en esta columna tenemos las desviaciones estándar. En la mayoría de los casos fueron igual a 0, resultando que la medición fue hecha con gran precisión. Después acá tenemos los valores de los resistores individuales que se obtuvieron para ya la segunda parte experimental, donde tenemos los circuitos acoplados tanto en serie como en paralelo, la tolerancia de cada una de las resistencias según nos marca sus colores y los valores de las resistencias. En este caso, en la tabla 5 estamos mostrando para los resistores equivalentes tanto el estimado como el medido. Aquí lo que podríamos calcular de incertidumbre es precisamente el error relativo, que sería nuestro estimado menos el medido entre el medido, y pues de ahí tendríamos la diferencia que existe en cada uno de estos con respecto al valor medido y el valor que se esperaba obtener. Ya para la parte del cuestionario, pues lo que se hicieron fue una gráfica de la resistencia con respecto al cociente de la relación longitud-área transversal, tanto para los datos teóricos como para los experimentales.
Después, a través de un método de regresión lineal por mínimos cuadrados, se obtuvo la ecuación tanto también para los datos teóricos como para los datos experimentales. Acá cabe resaltar que en la parte experimental hay una desviación de la tendencia con respecto a nuestra línea que estamos pasando un modelo de primer orden, y para obtener cuál es el grado de incertidumbre con respecto de la pendiente y la ordenada se hizo una regresión lineal. Entonces los datos que tenemos acá ya certeramente son para la pendiente y para la ordenada, tanto teórica como para la parte experimental, y sus grados de incertidumbre para ambos casos. Entonces, respecto a los valores de P, pues ya fueron contestados para la resistividad. Si existe una diferencia debido a que el instrumento que estamos empleando pues va a tener un cierto grado de error, que en este caso reportan que es muy pequeño. El significado físico de la pendiente pues es precisamente cómo va a cambiar la resistencia dependiendo de la longitud, y el valor de la resistividad obtenida fue de 1.11 ohms por metro, dado el promedio que se obtuvo de las resistividades. La incertidumbre encontrada por la ley de propagación no es similar a la incertidumbre de la pendiente ajustada por regresión de mínimos cuadrados, dado que esa es una forma diferencial y agrupa a todos los datos de manera que van cambiando. Ahora, ¿cómo se esperaría que fuera la resistencia si el área del material se duplicara? Pues se esperaría que fuera menor, ya que este es inversamente proporcional al área, y de acuerdo a cómo haríamos el ejemplo con respecto a un flujo de fluidos sobre un tubo, es que entre más grande sea la tubería, pues esta va a representar una menor resistencia al flujo del tubo. Entonces, en la parte del segundo cuestionario tenemos que los colores o códigos también se encuentran en el área de las ciencias químicas para identificar riesgo, identificar menor grado de inflamabilidad, pero sí un riesgo de reactividad. Esta parte del código blanco, que es una información especializada, y el código azul, que son los riesgos considerados para la salud. Porque es necesario conocer el valor de la tolerancia. Esto es importante porque si nosotros sobrepasamos este valor, pues vamos a afectar la totalidad del circuito para el fin que fue diseñado, y podemos llegar a dañar otras piezas. Ahora, ¿qué pasa si conectamos de forma inversa el ohmmetro? Pues la lectura de la resistencia no va a tener polaridad, entonces en efecto no vamos a ver cuál es el flujo de corriente que está pasando, y no vamos a tener una medición. En cuanto a los balances, pues se encuentran en los cálculos y se ven un poco más a detalle en cuestión de la metodología.